a José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenas. José María, en el entorno actual en el que seguimos muy de cerca los mensajes de los distintos bancos centrales, recordemos, la semana que viene tenemos a la Reserva Federal como protagonista, pero seguimos haciéndonos eco del entorno de subida de tipos que están dibujando algunos miembros en el seno del Banco Central Europeo. Christine Lagarde, a finales de la semana pasada, ya abría la puerta a la posibilidad de que haya una subida de tipos este año 2022 y, de hecho, veíamos como en una entrevista a la CBS afirmaba que una vez finalice esas compras que ella prevé al inicio del tercer trimestre, ya se analizaría una posible subida de tipos de interés. Sin embargo, recordemos, el mercado ya descontaba una primera subida de tipos en septiembre y algunos miembros del Banco Central Europeo adelantaban a la posibilidad de que esto ocurra en el mes de julio. ¿Cómo organizamos todos estos mensajes y sobre todo el cambio que está empezando a hacer Christine Lagarde en su discurso? José María, no te estamos escuchando. No sé si tenemos el micrófono, no sé si tienes el micrófono activado. De nuevo, ahora sí, José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. José María, ahora ya sí te escuchamos y te vemos bien. Como te decía, estamos muy pendientes de los mensajes de los bancos centrales y sobre todo del mensaje o el cambio de discurso que hemos empezado a ver en Christine Lagarde, un cambio prácticamente imperceptible, pero que desde luego ya ha empezado a producirse. Christine Lagarde afirmaba la semana pasada que el Banco Central Europeo analizaría una primera subida de tipos de interés este 2022, en un momento en el que realmente este discurso está bastante descorrelacionado con las expectativas del mercado, que apuntaban a una primera subida de tipos en septiembre, pero ahora adelantan ese inicio del ciclo alcista incluso a julio, después de escuchar a algunos miembros del Banco Central Europeo apuntar a esta posibilidad. ¿Cómo ves ese cambio casi perceptible, como decimos, en el discurso de Christine Lagarde y las expectativas que está barajando el mercado? Pues yo creo que, fíjate, Marta, si me hicieras esta pregunta, o mejor dicho, si echáramos mano de la hemeroteca hace meses, me preguntaste algo parecido antes de acabar el 2021 y te dije, recuerdo perfectamente lo que te comenté, que es una cosa es lo que uno pretende hacer y otra cosa es lo que termina haciendo, ¿no? Y el tiempo nos ha dado la razón. En aquel momento, el Banco Central Europeo, que hablaba de transitoriedad de la inflación, pero que si hubiera problemas de inflación actuarían sin temblarle la mano, al final estamos viendo cómo no han podido actuar y ahora están muy por detrás de la realidad. Es decir, el hecho de ir muy por detrás de la curva de tipos, cuando hemos pasado, por ejemplo, en el caso del 10 años alemán, de una rentabilidad negativa, que era más o menos por donde se situaría cuando hablamos, me preguntaste sobre la posible actuación de los distintos bancos centrales, a verla ahora mismo, pues hace pocos días cercana al 1%, pues es muy distinto lo que ha ocurrido en los mercados secundarios de deuda de lo que realmente ha ocurrido con la actuación del Banco Central. Pero lo mismo también ha ocurrido con el resto, más significativo, por supuesto, ha sido la Reserva Federal norteamericana, ¿no? Donde la economía es mucho más fuerte. Vamos a ver, el Banco Central Europeo, claro que va a actuar, no cabe la menor duda. Probablemente empezará, como ya ha advertido, dejando de comprar activos de deuda. Eso lo que ha hecho ha sido tensionar las distintas curvas de tipo de interés, no solo las de largo plazo, sino también los del corto plazo, donde hemos visto caídas muy fuertes en la renta fija, en los fondos de deuda, los planes de pensiones, en los mixtos, gente que no estaba acostumbrada a ver caer su producto de deuda, pues de repente se han encontrado con una rentabilidad muy negativa. Y eso a pesar de que sigue habiendo entradas de dinero en productos de renta fija, ¿no? Bueno, pues que a mí la verdad es que me sorprende enormemente. Pero el Banco Central dejará de comprar y luego irá mirando de forma gradual lo que ocurre realmente. Es cierto que en el caso de Europa la inflación que tenemos en gran medida es provocada por la oferta, por los cuellos de botella, por las tensiones geopolíticas que conducen a un elevado precio de las materias primas, en este caso sobre todo en la energía, pero también en los precios agrícolas, y eso se deja notar en nuestra cesta de la compra y eso es lo que está tensionando o estamos viendo una inflación muy por encima del 7%, muy lejos de la que se marca como objetivo el Banco Central Europeo. Claro, lo que le pasa al Banco Central Europeo es, si actúo ahora, con el enorme endeudamiento público que hay en Europa, primero dejando de comprar y luego subiendo tipo de interés,
no sé, a ver si nos vamos a pegar un tiro en los pies. Probablemente lo que se esté planteando Christine Lagarde y gran parte de los miembros del propio Banco Central Europeo, porque si no, yo no me explico cómo han tardado tanto tiempo en actuar. Ahora, la realidad es que ya actuarían tarde. Quizás el balón de oxígeno le puede venir dado desde China como consecuencia del confinamiento que se está produciendo en áreas muy significativas en cuanto a las manufacturas. El hecho en sí de que una gran parte de este gigante asiático esté confinado precisamente por la política COVID-0, si se dan ustedes cuenta, está llevando a que el precio del petróleo, el precio de metales industriales esté corrigiendo y de forma bastante significativa. Quizás eso le pueda dar cierto balón de oxígeno al Banco Central Europeo y también a la propia Reserva Federal Norteamericana para graduar un poco la actuación. Y de hecho, si se dan cuenta, los tipos de interés esta misma tarde lo que están viendo es correcciones tanto los tramos largos como los de medio plazo. Es decir, sí va a actuar el Banco Central Europeo como moraleja, pero probablemente volvemos a la casilla de inicio de hace meses, ¿no? Quizás vaya a ser de forma menos contundente de lo que las palabras estén en estos momentos significando, ¿no? Y además, José María Luna, en un momento en el que, recordemos, ya tuvimos esa reunión de política monetaria del Banco Central Europeo a la espera de la semana que viene la Reserva Federal, en un momento en el que, por un lado, Jerome Powell decía que en esta próxima reunión esa subida en 50 puntos básicos va a estar sobre la mesa, que es el escenario que descuenta el mercado, y ya varias voces empezaban a apuntar a la posibilidad de que en las reuniones de junio y julio la subida de tipos en Estados Unidos sea de 75 puntos básicos. Aquí, tanto para la FED como para el Banco Central Europeo, nos planteamos en cierta forma la misma pregunta, que es ¿hasta dónde pueden llegar esas subidas para contener la inflación? En el caso de Estados Unidos y Europa es distinto. Sobre todo Europa me refiero a la zona euro, ¿de acuerdo? El Reino Unido, como Suiza y otros países, su realidad económica es diferente a la de la zona euro. Estados Unidos estamos en una situación de que están exportando energía. Aquí la estamos importando. Estados Unidos tiene una situación de pleno empleo, cosa que no se da en el conjunto de la zona euro. Los datos de crecimiento económico en Estados Unidos hoy por hoy son bastante saludables, incluso hasta los del mercado inmobiliario, a pesar de que hemos visto el 30 años norteamericano repuntar hasta niveles del 5%. Las viviendas de segunda mano sí se han notado, pero la construcción de nueva vivienda sigue estando en niveles bastante altos. Con lo cual, yo creo que sí, la Reserva Federal va a actuar, sobre todo por ganar credibilidad, cosa que probablemente en el mercado ha habido momentos en los que se ha puesto cierta tela de juicio, esa credibilidad de Jerome Powell y el resto o parte de los miembros de la Reserva Federal norteamericana van a actuar, sobre todo por ganar margen, para tener ese margen por si tuvieran en algún momento dado que volver de nuevo a bajar tipos, a de nuevo inyectar liquidez al sistema. Hoy pueden perfectamente su situación macro, sobre todo el crecimiento económico, les puede dar margen para subir tipo de interés, no sé en qué medida. Tengamos muy claro que los tipos de corto plazo hablan sobre todo de las expectativas de inflación, los de largo plazo perfectamente podrán superar el 2% y al 2,5%, incluso al 3%. Ahí probablemente no creo que puedan repuntar mucho más, porque ahí sí que empezaríamos a hablar de que probablemente la situación económica de Estados Unidos estaría más cerca, en lugar de estar sobrecalentada y creciendo, a lo mejor está más cerca de empezar a pincharse o ya desinflándose mucho más, con lo cual ahí sí tendría margen la FED, si hubiera subido tipos, de poder volverlos a bajar. Ya lo ha hecho en el pasado. Lo que estoy contando ahora mismo es algo que ha ocurrido en el pasado. El problema es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es que qué margen le queda de poder subir tipos de interés en una realidad macroeconómica diferente. Eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Y además con una situación del euro también distinta, donde lo vemos día tras día cómo se debilita respecto a otras divisas, entre ellas el propio dólar. Estados Unidos está más cerca de acelerar y así se ha notado y así se deja notar, por ejemplo, el día tras día en aquellos valores más orientados a la growth o el sector de la tecnología. En el caso de Europa, pues yo creo que la realidad se va a imponer a las pretensiones. Eso sí, los mensajes son muy claros y eso se ha dejado notar, ya digo, en los mercados de deuda. Con lo cual, en el caso del Banco Central Europeo, iremos día tras día o partido a partido. En el caso de la Reserva Federal, las subidas, la reducción del balance es más inminente.
Ahí tenemos las dos velocidades, por un lado respecto a la Reserva Federal y por otro lado respecto al Banco Central Europeo, uno que ya ha iniciado esas subidas, el otro que todavía va a su ritmo, partido a partido, como bien indicabas. José María Luna, como siempre, un placer, muchas gracias. Un placer, buena tarde y buen negocio.